Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iván y esto es Encontrar su voz. En este podcast siempre trato de poder ayudarnos a contestar preguntas que son difíciles de responder, preguntas en Dios que muchas veces nos hacemos, que no nos atrevemos a verbalizar, que no sabemos cómo responder, pero que seguramente todos hemos atravesado. Y en el capítulo de hoy es uno de esos temas de por qué Dios tarda en responder. Ya hice un capítulo antes de por qué tardan las promesas de Dios en cumplirse. Hace poco hice otro capítulo sobre cuando Dios no contesta nuestras oraciones. Pero el día de hoy me quiero enfocar en cuando Dios sí contesta, pero por alguna razón parece que siempre tarda en responder. Y es algo que a todos nos pasa. Si a ti te está pasando, no te sientas como alguien raro, no te sientas como el patito feo de Dios. A todos nos sucede que le pedimos algo a Dios y por alguna razón parece que siempre tarda Dios en responder. Y en verdad es una situación difícil de asimilar, porque si leemos la Biblia nos damos cuenta que Jesús nos invita a pedirle al Padre, nos dice que el Padre sabe dar buenas cosas a sus hijos, que el que pide recibe, el que busca encuentra. Dijo Jesús en varias ocasiones que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre, el Padre nos los daría. Pero nos encontramos en la vida real pidiendo a Dios y con aparentes respuestas demoradas. Aparentemente Dios tarda en responder. Y es lo que quiero hablar hoy. ¿Por qué tarda Dios en responder? Y te animo a que te quedes hasta el final porque usualmente en todos los capítulos trato de reservar el mejor punto hasta el último. No sé por qué, creo que así crecí viendo esa fórmula de reservar lo mejor hasta el último. Entonces si te vas después del primer punto vas a quedar a medias, vas a recibir el mensaje incompleto. Te animo a que escuches todo para que de verdad puedas recibir todo lo que yo creo que Dios tiene para ti el día de hoy. Entonces, hoy quiero tratar de responder por qué Dios tarda en contestar. Y para un tema tan profundo, tan extenso, pudiéramos tardar muchas horas. Hay tantos factores por qué Dios tardaría. Pero para el tema de hoy, quiero enfocarme en un área en específico, en un punto que creo que Dios me está guiando a comunicarles hoy, de esta específica razón por la cual Dios demora en contestar. Pero antes de entrar en esa respuesta, quisiera notar que aunque sentimos que Dios tarda en contestar nuestras oraciones, déjame decirte que hay algunas oraciones que Dios contesta muy rápido. Hay oraciones que gente hace, y yo también los he hecho, que de verdad Dios contesta rápido. Pareciera a veces casi instantáneo, el mismo día o el siguiente día. Y dices, ay caray, ¿cuáles son esas oraciones? Yo también las quiero hacer. Las oraciones que en mi experiencia Dios contesta rápido es cuando se trata de oraciones o peticiones donde uno no saca ningún provecho, sino la bendición o los beneficiarios de tu petición son otras personas y no uno. Por ejemplo, si tú le pides a Dios, Dios, dame la oportunidad hoy de evangelizar a alguien, de hablarles a alguien de Jesús. Créeme, Dios te va a contestar rápido, casi instantáneamente. Si tú le dices a Dios, Dios, dame la oportunidad de poder ser de bendición a otra persona, Dios te va a contestar rápido. Vas a ver la mano de Dios obrando claramente e instantáneamente sobre tu vida. Porque cuando se trata de oraciones no egoístas, oraciones que bendicen a los demás, oraciones que tienen el corazón de Dios, que es ministrar a otros, donde uno no saca ventaja, esas oraciones, Dios responde muy rápido, muy pronto. Como que pareciera que las oraciones donde uno es el beneficiario, donde uno es el que tomaría toda o la mayoría de la bendición, esas tardan. Pero cuando son oraciones hacia otras personas, la respuesta de Dios es más inmediata. Y bajo esa premisa, yo te invito a que tomemos un paso atrás e introspectemos si Dios contestara todas nuestras peticiones, ¿cuántas vidas, aparte de las nuestras, serían beneficiadas? ¿Cuántas vidas serían transformadas, aparte de nuestra vida? Y si la respuesta es que muy pocos, yo creo que es un buen indicador por qué Dios está tardando en contestar nuestras oraciones. Porque entre más beneficiados son otras personas en nuestras peticiones,
más pronto será la respuesta de Dios. Y yo creo que una razón por eso es porque cuando nosotros queremos o el epicentro de nuestras oraciones son nuestras prioridades, estamos en realidad demostrando a Dios que su reino no es primero para nosotros. Estamos demostrándole a Dios que nuestras necesidades, nuestros deseos es primero. Pero cuando alineamos nuestros deseos y nuestros anhelos a los deseos del reino, a buscar primeramente que en la tierra se haga realidad el reino y la justicia de Dios en los demás, es cuando veremos oraciones contestadas mucho más rápido. Dice Santiago 4 que pides y no recibes porque pides mal, porque pedimos con mala intención. Un poco fuerte lo que dice la Biblia en ese pasaje, pero deberíamos de analizar la intención por la cual estamos pidiendo nuestras peticiones. Voy a dar un breve ejemplo. Si tú deseas tener recursos para bendecir a los pobres, para dar de comer a los necesitados, y a mí me encantaría, de verdad me encantaría poder sustentar orfanatos, poder dar de comer a los niños en necesidad. Tengo un corazón fuerte por los niños que carecen de recursos, los niños que carecen de necesidad. Me encantaría tener tantos recursos para poder sustentar eso. Pero si yo estoy orándole a Dios que me dé recursos y no veo respuesta de Dios, probablemente es que Dios no quiere que me espere hasta tener recursos. Dios quiere que empiece a dar con lo poco que tengo. Si tú estás pidiéndole a Dios recursos para poder dar, para poder bendecir, yo te animo que dejes de pedirle recursos. Empieza a dar de lo poco que ya tienes. Probablemente no es la cantidad que quisieras dar. Probablemente no es en la dimensión que quisieras dar. Pero si no aprendemos a dar ahorita que tenemos poco, tal vez, te aseguro que no vamos a dar cuando tengamos mucho. Porque dice la Biblia que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Si no das ahorita que tienes poquito, si no das ahorita a los necesitados que tienes poco, si no das ahorita a los que necesitan, no vas a dar cuando tengas mucho, porque es un principio del reino. Por eso, si pides a Dios recursos para poder bendecir a los demás, deja de pedir recursos. Simplemente pídele a Dios que te abra los ojos para que podamos dar de lo que ya nos ha dado, para que podamos compartir del pan que ya tenemos y no esperar tener más para ahora sí empezar a dar. Muchas veces creemos que nuestros deseos son genuinos y son puros, pero Dios conoce las sombras y las intenciones en nuestro corazón. Regreso al ejemplo mío donde me encantaría tener tantos recursos para poder bendecir a niños en necesidad, por supuesto bendecir a mi iglesia, poder apoyar en comprar un nuevo edificio. Quisiera tener los recursos, quisiera tener tantos recursos para hacer tanto bien, pero si somos honestos, o a veces Dios conoce la intención del corazón, que deseamos acaparar riquezas o abusar de la bondad de Dios, tener mucho para nosotros y darle migajas a los demás, aunque tal vez demos una gran cantidad, pero en proporción a las riquezas que queremos, nuestra intención es dar migajas. O probablemente sí deseamos ser espléndidos, pero realmente lo que queremos es que Dios nos dé prosperidad, Dios nos dé abundancia por un deseo egoísta, por una ambición personal primeramente. Por eso a veces Dios tarda en responder. Cuando se trata de ambiciones y deseos personales. Porque cuando se trata de nosotros, Dios calibra primero el carácter. Pero cuando se trata de bendición de los demás, Dios responde casi inmediatamente. Solo piensa en los ejemplos cuando Jairo fue con Jesús para pedirle que sanara a su hija. Un beneficio personal. Y aunque es un beneficio bueno, un beneficio genuino, oye, cualquier persona le pediría a Jesús que sane a su hija, pero no deja de ser un beneficio personal. Y adivina qué pasó. Jesús tardó. Por supuesto que sanó a su hija. De hecho, su hija terminó muriendo y Jesús la resucitó. Pero cuando se trataba de un beneficio personal, Jesús tardó. De igual manera, cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas llamaron a Jesús, le dijeron: Jesús, tu amigo está muriendo. Jesús, a propósito, se demoró. Porque cuando se trata de deseos y peticiones personales y a veces egoístas, Jesús se demora. Pero cuando se trata de las necesidades de los demás, Dios contesta nuestras peticiones casi inmediatamente.
A veces creemos que nuestro deseo de que Dios levante nuestro ministerio, que Dios nos haga famosos, que nos dé una plataforma más grande para poder alcanzar a multitudes, para que más gente escuche el mensaje que tenemos de parte de Dios. A veces creemos que esa intención es genuina para dar a conocer el nombre de Jesús. Pero si está demorando, es probable que en realidad hay una sombra egoísta, un deseo de dar a conocer más nuestro propio nombre que el nombre de Jesús. Porque cuando se trata de deseos personales, deseos donde nosotros somos los beneficiarios, Jesús intencionalmente se demora. Sé que este mensaje suena duro y no es para condenarnos, es para invitarnos a examinar nuestros anhelos y nuestros deseos, a examinarnos y darnos cuenta que la mayoría de nuestros deseos giran en torno a nosotros, terminan siendo deseos egoístas. Perdemos de nuestra mirada el amor por los demás, el deseo por bendecir a los demás, el deseo por ver el reino de Dios establecido en las demás personas. Perdemos el amor por el prójimo y nos enfocamos simplemente en el amor por nosotros mismos, por nuestra familia, nuestro ministerio. Este mensaje es para invitarnos a calibrarnos y darnos cuenta. Nos estamos desviando hacia un evangelio egoísta que gira en torno a nosotros. Nuestras peticiones es simplemente por lo nuestro y no por los demás. Dios quiere despertarnos y decir, oye, yo quiero que seas de bendición a los demás. Deja de preocuparte por tus propias ambiciones y empieza a preocuparte por la necesidad de las demás personas. Y yo sé, es difícil. Es completamente difícil porque las necesidades de uno son fuertes. Es abrumante el estrés, el afán, te consume si lo permites. Es difícil soltarlo y enfocarte en las necesidades de los demás. Si permites tus propios afanes y tus propias peticiones te van a consumir. Es difícil y más porque dentro de uno existe la duda de que si me enfoco en las necesidades de los demás, en los deseos de Dios por los demás, ¿quién se va a encargar de lo mío? ¿O se encargará Dios de verdad de lo mío? Si me preocupo por las necesidades de los demás, ¿de verdad Dios se va a encargar de cuidarme? La respuesta es, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué no dijo Jesús? Que Él nos añadiría lo que el mundo busca, que es que comer, que vestir, todas las necesidades básicas y los deseos que el mundo busca. Jesús nos los añadiría si buscamos primero el reino y su justicia. Pero el reino y la justicia no es egocéntrica. El reino y la justicia es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Es hacer justicia a los demás, mostrar misericordia. Como dijo Jesús, que nuestras buenas acciones hablen al mundo de que somos hijos de Dios. Buenas acciones a los demás. Eso es buscar el reino, eso es hacer justicia. Y cuando te enfocas en los demás, Jesús te añade a ti. Jesús se encarga de tus necesidades, de tus peticiones. Pero yo sé, no es fácil. Te lo puedo decir de primera mano, no es fácil. Más cuando tienes hijos que dependen de ti, una pareja que depende de ti. Por supuesto que no es fácil. Se requiere de mucha fe, de confiar en Dios, en decir, Dios, no te voy a pedir por mí. Te voy a pedir por los demás, pero encárgate de mí, por favor. Es difícil, pero Dios quiere calibrar nuestro corazón a que nuestros deseos y nuestros anhelos se parezcan más a los deseos y anhelos de Dios. Que nuestros deseos sean ajustados, sean transformados a parecerse más a los deseos de Dios. Y créeme que no estoy diciendo que Dios no te va a cuidar. Dios nos da tantas promesas de bendición, de cuidado. Escribió el apóstol Pablo en Romanos que el Padre que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Jesús todas las cosas? Dijo Jesús, cualquier cosa que pidieras al Padre, en mi nombre te lo daría. Jesús se encarga de nosotros. Mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos encargarnos de nosotros mismos. Pero el peligro de esos versos es que nos volvemos egocéntricos. Pensamos que se trata de nosotros. Pensamos que la vida se trata de Dios bendiciéndonos a nosotros. Pero la realidad es que la vida se trata de nosotros, estableciendo el reino de Dios afuera, bendiciendo a los demás, pidiendo y orando por los demás, y Dios añadiendo a nosotros lo que nos toca. No buscando nuestras necesidades, porque Dios las añade cuando buscamos primero bendecir,
a los demás, cuando oramos por los demás y genuinamente pedimos que Dios haga justicia por los demás. Eso es el reino. Y así Jesús añade a tu vida lo que hace falta. Y pudiera haber alguien que diga, yo lo intenté, yo lo hice y Dios no me proveyó y Dios me falló. Puedo simpatizar con esa perspectiva si alguien lo ha vivido, porque yo también lo viví. Yo también lo viví obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Sentí que Dios me dejó abajo, sentí que Dios dejó morir tantas cosas en mi vida, así como Lázaro. Lázaro buscó a Dios para sanar a su hija y su hija terminó muriendo antes de ver su respuesta. Hay muchos Lázaros que confiaron en Dios y murió su hija, murió su promesa, murió su petición. De verdad que lo entiendo y simpatizo mucho con esa postura. El problema es que muchos tiran la toalla en ese punto. Muchos dicen, Dios me falló y dejan de confiar, dejan de creer. Pero Jesús le dijo dije Lázaro, quise decir Jairo. Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Cuando has confiado en Dios y ves todo lo opuesto, te has preocupado por las necesidades de los demás y ves todo lo opuesto, en realidad, habiendo pasado por eso, Dios está calibrando tu carácter. Dios está calibrando tu fe. Eso es lo que está sucediendo. Pero se calibra bajo presión y es difícil, créeme. Pero en ese momento lo que te queda es creer nada más. Creer hasta ver. Creer hasta ver. Y los que creen hasta ver son los que ven sus peticiones resucitados, sus milagros hechos realidad. Los que no dejan de creer. Así que te animo, no dejes de creer. Si estás viendo totalmente lo opuesto, sigue creyendo. Es simplemente Dios procesando tu carácter, calibrando tu fe. Porque la palabra de Dios no falla, es real. Cuando te enfocas en las necesidades de los demás, en pedir, en que tus deseos y tus anhelos genuinamente sean los deseos de Dios por los demás, Dios se va a encargar de tu propia vida. Dice la Biblia en Salmos 37:4, que te deleites en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De jovencito este era mi verso favorito porque lo consideraba como un atajo espiritual, como un atajo en la Biblia, así como en un videojuego cuando encuentras un atajo para llegar más rápido a la meta. Yo creía que era un atajo espiritual donde podías saltarte el proceso de clamar, esperar, desarrollar tu fe. Simplemente el atajo era deleitarte en Dios y luego te concedía los deseos de tu corazón. Por eso de joven era mi verso favorito, siempre buscando atajos para llegar a la meta, pero después de haber vivido los procesos de Dios y conocer más el corazón de Dios, este verso no es un atajo, en realidad es todo lo opuesto. Aprender a deleitarte en Dios para que cumpla las peticiones de tu corazón es aprender a deleitarte en Dios mientras esperas. Es aprender a deleitarte en Dios cuando Dios contesta las oraciones de los demás y aún no contesta la tuya. Deleitarse en Dios es aprender a celebrar las victorias y las oraciones contestadas de los demás, aun cuando Dios no te ha respondido a ti. Deleitarte en Dios es alegrarte, aun cuando Dios no te ha contestado, pero estás alegre porque te permite disfrutar de su presencia. Deleitarte en Dios es alegrarte en Dios cuando ves todo lo opuesto, que Dios no ha contestado tu oración. Eso es deleitarse en Dios. Y ese proceso de aprender a deleitarse en Dios calibra tu corazón de tal forma que tus deseos se vuelven los deseos de Dios. Tus anhelos adoptan la imagen de los deseos de Dios. Ahora tus deseos no son egoístas. Ahora tú deseas ver avivamiento en tu ciudad. Ahora tú deseas ver salvación en la gente necesitada. Ahora tú deseas ver los enfermos sanados. Tú no deseas tanto tus deseos personales, deseas más ver el reino de Dios en la gente. Y Dios te concede las peticiones de tu corazón porque ahora los deseos de tu corazón reflejan el corazón de Dios. Porque deleitarte en Dios calibra y ajusta tus deseos para que se parezcan a Él. Así que ¿quieres ver la mano de Dios obrar más rápido en tu vida? Calibremos nuestros deseos para que se parezcan más a los deseos de Dios. Calibremos nuestros deseos para que los beneficiarios de nuestras peticiones y oraciones sean los demás y no tanto nosotros. Si quieres ver Dios contestar tus oraciones más rápido, empieza a buscar en oración que se establezca el reino de Dios y su justicia. Y verás que Dios contestará
muy rápido. Y no permitas que la voz de la duda te haga sentir, ¿y quién se va a encargar de mí? ¿Quién se va a encargar de mis peticiones, mis necesidades propias? Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. ¿No dijo Jesús que Dios sabe lo que vamos a pedir aún antes de decirlo? Dios sabe que tienes necesidad. Eso lo dijo en Mateo 6. Por eso dice que no te preocupes por nada. Busca primeramente el reino porque Dios sabe que tienes necesidad. Pero es que creemos que si no pedimos por nosotros, Dios no se va a encargar. Dios sí se va a encargar. Y aun cuando no parezca, es Dios calibrando tu corazón para que creas. En el libro de los Hechos, los apóstoles oraban: Dios, danos atrevimiento para predicar tu palabra, porque los estaban persiguiendo por predicar de Jesús. Los estaban amenazando con muerte y tenían miedo y dijeron: Dios, danos atrevimiento para predicar tu palabra. Y Dios contestó inmediatamente bautizándolos en el Espíritu Santo. Pero nosotros oramos: Dios, bendíceme, bendice mi familia, bendice mi ministerio. ¿Cuán bajo hemos caído de la iglesia primitiva? Ellos orando por atrevimiento para predicar a Jesús y nosotros orando por nuestras necesidades materiales. Con razón Dios no nos contesta, porque nuestros deseos no se parecen a los deseos de Dios. El día que calibramos nuestro corazón para reflejar el corazón de Jesús, Dios nos contestará muy rápido. Es difícil, súper difícil. Eso es cargar tu cruz, negarte a ti mismo, buscar su reino. No es fácil, es lo más difícil que harás en tu vida. Por eso Jesús promete que no hay hombre que no haya dejado nada que no recibirá 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Por eso Dios nos da tantas promesas, que nos dará todo lo que pidamos, que nos va a cuidar, porque es difícil poner a un lado todas tus necesidades y preocuparte por las necesidades de Dios, porque es sumamente difícil. Por eso Dios nos da tantas promesas de bendición, que nos cuida, porque no es fácil buscar primero su reino y su justicia. Pero le pido al Espíritu Santo que nos dé ese anhelo por los demás, ese deseo, ese dolor por los necesitados. Pueda arder nuestro corazón, que no estemos en paz hasta que veamos salvación, justicia en los demás. Que Dios despierte hambre por ver avivamiento en la ciudad. Que mengüe nuestra hambre por nuestras ambiciones personales. Estamos entrando en un nuevo tiempo donde Dios quiere establecer su reino, pero solo los que calibran su corazón al corazón de Dios lo van a ver. Cuando te enfocas en el corazón de Dios, se vuelve secundario las necesidades materiales, las necesidades personales. Pero cuando son el epicentro de uno, híjole, qué difícil es soltarlo. Pero tú puedes, porque de eso se trata el reino, de tomar su cruz, seguir a Jesús y establecer su reino. Que Dios calibre nuestros corazones, que nos dé atrevimiento para predicar de Jesús, enfocarnos en su corazón y menos en nuestros deseos personales. ¿Quieres ver la mano de Dios? La respuesta de Dios inmediata. Empieza a orar por los deseos de Dios en la tierra. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo.